En esos casos, si se averigua bien, no solo encubren el delito, sino que lo patrocinan y lo dirigen. Muchas veces Sí. es así, y lo hemos visto en todo este proceso. En instituciones de muchos tipos. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, un ejemplo de lo que es más duro en el caso de niños y niñas o de mujeres es precisamente que las iglesias, estoy hablando de cualquier tipo de iglesia, se haya colocado dentro de esa categoría que la acción penal no les llega, porque nos encontramos con muchísimos sacerdotes o pastores o hombres de iglesia que cometen delitos de violencia sexual, de violaciones sexuales, de pedofilia y de muchas de esas acciones bajo la cobertura de la función que desempeñan. Sí, en esas iglesias, ¿no? Y eso se da, ha habido casos muy graves en la Iglesia Católica. Bueno, tanto así que tuvimos un nuncio que fue cogido infraganti, como quien dice, ahí en el malecón. Y sin embargo, ese señor no fue llevado a la justicia, porque la estructura institucional lo protegió. Y cuando la denuncia salió pública, ya él estaba fuera del país, porque la nunciatura y el arzobispado y todo ya había hecho todo lo necesario para sacarlo del país. Pero así ha habido otros sacerdotes en Juncalito, en La Vega, en tal sitio. Entonces, nos encontramos con que delitos graves, que además tienen como característica que se apoyan en la debilidad de niños y niñas, por ejemplo. De niños y niñas que muchas veces, por ejemplo, en el caso Wesolowski, niños de la calle. Niños de la calle, pero también niños de los barrios que la familia lo manda a la iglesia porque ahí está seguro, porque ahí lo van a cuidar, porque ahí lo van a ayudar a educar. Le facilitan cosas, le facilitan becas en un colegio o en una escuela. Oportunidades, exactamente. Entonces nos encontramos con que eso es un agravante para la acción que ha cometido, tanto contra mujeres en casos de violencia sexual o de violación sexual, como de los casos de pederastía, ¿no? Entonces, si las iglesias le han encubierto, ¿cómo es posible que el sistema penal los libere? Y libere la institución que ha cometido el agravio de encubrirlos. En otros países, las penas de ese tipo no son solamente penas monetarias, no son penas que impliquen... No es una compensación económica pura y simple. No, eso también, porque muchas familias se sienten con un tipo de lesión muy fuerte, pero además, en algunos casos que incluye negocios, empresas, en fin, diferentes tipos de negocios, pueden perder hasta el registro legal de poderse, si es una compañía, que eso ha sucedido con frecuencia con el asunto del lavado de activos. No se acusa solo a la persona, sino a la institución que le sirvió de garante o de apoyo o de tramitador de los procedimientos. Por eso no es aceptable que tengamos un código penal que libere de responsabilidad penal a estas instituciones, y los partidos ni se diga, porque en términos económicos los partidos grandes principalmente, los mayoritarios, los que les responden esos congresistas, son particularmente corruptos. Le llamamos partidos porque hay que llamarle de alguna manera, pero son asociaciones de saqueo, de malhechores. De malhechores. Entonces, en realidad, tendríamos que utilizar esa explicación para que nuestra sociedad, nuestros oyentes, el público en general, y las familias en términos particulares también, se den cuenta de que
la reacción de muchas personas con estos temas no son simplemente por pataleos de las feministas o pataleos de algunas personas de izquierda. Es un problema que nos ha estado afectando mucho. Yo siento que nos hemos tomado más tiempo de la cuenta en la introducción de esto, porque es preciso detenernos un instante o un ratito en otros artículos sí, que están lesionando, que van a lesionar o que siguen lesionando, porque no son cosas nuevas. Y para no darle mucha vuelta, el tema de por fin se metió el feminicidio ajá, como una figura del Código Penal. Sin embargo, a la hora de concretizar el feminicidio, de tipificarlo, lo que están haciendo es entorpeciendo. Claro, porque les interesa que Sí. haya números bajitos, que no se pueda tipificar de feminicidio muchísimos feminicidios propiamente dichos. Y por lo tanto, entonces lo que hacen es que dicen que para tipificarlo de tal tiene que producirse en ambientes de violencia evidente, que no sea una vez, sino para que no se crea que son situaciones fortuitas. Pero además, en el caso de los temas que nos competen mucho a las mujeres, está el tema de la interrupción del embarazo. Sí. La interrupción voluntaria del embarazo en las razones que sean. Pero en este caso hay 3 razones que han sido expuestas por el movimiento de mujeres y feministas de la República Dominicana con una explicación muy simple. Primero, cuando la vida de la mujer corre peligro. Que en otros países donde no hay aborto libre se han aprobado, claro, no 3 causales, sino 4 o 5. Más, claro que sí. Más. Pero en este caso, los legisladores han argumentado que hay 2 artículos del Código Penal que hacen que sea posible interrumpir el embarazo cuando la vida de la mujer está en peligro. Pero lo condicionan a situaciones que son imposibles, que no se pueden dar. El primero de ellas, las situaciones, es que cuando se declara que el embarazo está afectando la vida de una mujer, el sector médico, el sector de salud a cargo del caso, tiene que llevar las acciones hasta las últimas consecuencias y llevarlo en el tiempo hasta que más no haya posibilidades para salvar, entre comillas, las 2 vidas. Las experiencias aquí en República Dominicana y en todas partes del mundo son fatales, porque te dicen: vamos al hematólogo, vamos a esto, vamos a aquello, vamos a hacer un estudio de esto. Y en lo que todo eso se hace, ya no hay tiempo para salvar la vida de la mujer. De la mujer, no. O sea, eso es, no llevas a término el embarazo y te mueres. Exactamente. Entonces, eso es inaceptable. Pero en ese mismo orden, ellos dicen que hay otro artículo, el de la legítima defensa, que es un artículo que las personas pueden decir: bueno, si algo me hace daño, si un ladrón se mete en mi casa y yo lo mato, yo le tiro un tiro, yo le hago tal cosa, pues el delito que yo estoy cometiendo tiene cierta cobertura para liberarme de penas, porque hay una razón por la cual eso ha sucedido. En este caso no es así, porque queda explícito que eso no vale cuando se trata de la implementación de procesos de salud que una persona necesita en un momento determinado. Y eso se conecta también con la toma de decisiones sobre la dignidad de una persona en situación de vida final. O sea, no se puede